Bueno, hermanos amados, es un gozo compartir otro día del Señor con todos ustedes. Como comprenderán, este texto es un texto muy fuerte. Quisiera que presten atención. Generalmente cuando se predica la palabra de Dios suele ocurrir que se produce efectivamente una batalla espiritual por la mente y por la atención de las personas, en la cual Satanás instiga a la gente a que se desconcentre, a que no preste atención, para de esa manera robar la semilla, que básicamente es el Evangelio, de tal forma que las personas no se salven, no se conviertan y perezcan en sus pecados. Este texto está aquí especialmente para advertir a las personas, y es un trabajo espiritual muy fuerte escuchar una advertencia. Es difícil escuchar una advertencia. Este texto que nos acaba de compartir nuestro hermano, básicamente es como si fuera una especie de descripción precisa de cómo una persona entra en una pasión desordenada y finalmente esa pasión desordenada, fuera de control, termina destruyendo todo. Si ustedes pudieran trazar una línea en las peores decisiones que ustedes han tomado en su vida, es decir, uno piensa, ¿cómo tomé semejante decisión? ¿Cómo terminé acá? ¿Una vez no se han preguntado eso? ¿Cómo terminé acá? Cuando tenés algo de conciencia, hay gente que no termina de esa manera. Hay gente, como hemos visto aquí, que la potencia de la pasión es tan desordenada, que la fuerza con la que es arrastrada es tan fuerte, que la persona, en vez de sentir remordimiento, está dispuesta a hacer más mal todavía. Es decir, que no conoce límites. Este es el poder engañoso que tienen las pasiones desordenadas. Jeremías advierte en el capítulo 17, 9, advierte de que justamente el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Para que algo sea engañoso, como lo decimos siempre, se tiene que parecer a la verdad. Tiene que verse real, si no, no tiene la potestad de engañar. Te tiene que persuadir y convencer de tal forma que vos no tengas dudas de qué es lo que tenés que hacer. Y pensaba justamente en un ejemplo que me lo he encontrado en mi propia experiencia profesional. Cuando un ingeniero quiere conocer cómo funciona una estructura, lo que hace básicamente no es estudiarla en condiciones normales, sino someterla a esfuerzos poco comunes. Es decir, se lleva la estructura de lo que vos querés ensayar, lo llevas al extremo, de tal manera de poder determinar límites de seguridad de uso para eso, ¿sí? Se llevan las cosas al extremo. En matemática, por ejemplo, cuando uno quiere conocer la forma de una función, a veces hay funciones que no se pueden graficar, pero lo que se puede hacer es evaluarla en los extremos, de tal manera que uno puede conocer algunas propiedades de esa función de matemática. Esto se utiliza especialmente, esta misma idea de probar las cosas en el límite, se utiliza, por ejemplo, en ensayos destructivos en el rubro automovilístico. Justamente en seguridad vehicular, los autos, uno no los prueba cuando haces una prueba de seguridad en condiciones normales, sino que lo que se hace con el auto es llevarlo a toda velocidad y chocarlo, estrolarlo, destruirlo contra un objeto contundente, ya sea en movimiento o quieto, pero la idea es destruir el auto con maniquíes adentro que simulen a personas para luego tomar las medidas y ver qué es lo que dejó el accidente. Ahora, justamente uno pensaría, ¿por qué destruir un auto nuevo? ¿Por qué destruir un auto nuevo? Justamente se destruye un auto nuevo con los maniquíes adentro para que en el futuro no sea una familia la que se mate adentro de ese auto. Entonces el costo del ensayo justifica lo que uno quiere proteger. ¿Se dan cuenta de eso? Y es increíble porque me pasaba que cuando iba para mi trabajo en Recreo, yo trabajaba antes en la ciudad de Recreo, cuando uno va para la ciudad de Recreo,
al costado de la ruta hay una especie, en realidad cuando viene, no cuando vas, cuando venís, al costado de la ruta hay un gran cementerio de vehículos destruidos. Y yo siempre que pasaba por la ruta, miraba una gran cantidad de vehículos destruidos, y algunos estaban doblados, retorcidos, pero había otros que estaban totalmente destruidos. Y lo que yo pensaba cuando pasaba por la ruta y miraba todo ese gran, porque no es uno, son muchísimos. Y todo el mundo por esa ruta, es la ruta 11, todo el mundo ve ese gran cementerio de vehículos, camiones, colectivos, autos nuevos, autos antiguos, de todas las características. Y hay algunos autos que cuando paso, yo miro, pensaba, ¿qué será de las personas que iban ahí adentro? ¿Qué será de las personas que iban ahí adentro? ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Cuántos iban? ¿Habrá sido una imprudencia de ellos? ¿Habrá sido una imprudencia de otros? ¿Qué pudo haber pasado con la gente que iba ahí adentro? Hay algunos autos que estaban tan retorcidos que uno no puede pensar que hayan terminado bien después de eso. Ahora, este texto que vimos aquí es justamente eso. Es un corazón que está siendo llevado al límite, al extremo. Esto es un ensayo destructivo. Es una advertencia para todos ustedes y para mí. Cuando uno llega a 2 de Samuel capítulo 13, lo que estás haciendo es cruzar por la ruta y ver un auto absolutamente destruido. Que todas las personas que iban adentro, ninguna salió ilesa de eso que pasó. Entonces la palabra de Dios hace este mismo trabajo que nosotros hacemos para evitar que la destrucción de las personas. Entonces vemos un corazón llevado al límite, al extremo del mal, para que uno mire esto y sienta temor y diga, vos no estás muy lejos de esto. Estás a una imprudencia de distancia de terminar así. Como nadie sale al auto manejando pensando en matarse, muchos pecados empiezan de esa manera. Uno no empieza terminando en destruirse, en destruir a otros. Justamente Amnón es un corazón evaluado al extremo. Y la Biblia está llena de advertencias. Apártese del mal todo el que invoca el nombre del Señor. El corazón es engañoso y perverso. El pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces este capítulo 13 marca un cambio oscuro en la casa de David y vemos un pecado como no se había cometido hasta antes. Vemos una cosa terriblemente destructiva, porque David había cometido adulterio, pero esto ya es otra cosa muchísimo más grave, porque esto ya es incesto. De la misma manera que vemos que el pecado no para en una persona, no se detiene ahí. Abraham empezó diciendo mentiras para salvarse él y su esposa. Isaac hizo exactamente lo mismo, diciendo mentiras para salvarse. Jacob, ya el nieto, su nombre significa engañador. Y los hijos de Jacob, los 12, le mintieron a él de una manera terrible como nadie había mentido, diciéndole que uno de sus hijos había sido devorado por un animal. Y al hombre le arruinaron la vida, le arruinaron literalmente la vida. Esos 11 hijos, le arruinaron la vida al padre. Entonces, una pequeña mentira que empezó con un abuelo, con una cosa circunstancial, termina, ¿por qué? Porque es un pecado que no se refrenó nunca. Es un pecado que se aprendió y que continuó. Y que el pecado no para, obviamente. El pecado no para, no es que dice, bueno, hasta acá. El pecado tiene un plan de máxima. ¿Se entiende? Tiene un plan de máxima y un plan de mínima. No es que vos le abrís un poquito la puerta, bueno, va a entrar. No, la intención de entrar es entrar y quedarse con tu casa. Y quedarse con tu familia. Y tomar absolutamente todo lo que pueda tomar. No es que hay algo que, bueno, esto no, el pecado va a absorber absolutamente todo lo que esté en contacto con él. Y como vemos, no tiene ningún tipo de límite. Vamos a ver desde los versículos 1 al 4. Entonces, mi idea o mi deseo de hoy, amados hermanos, es disuadirlos y es advertirles. Thomas Chalmers dice que no basta, no es suficiente. Esta advertencia que yo les voy a dar, les voy a decir una cosa, no es suficiente de la misma manera que pasar y ver
por esa ruta, ese cementerio de vehículos destrozados, no hace que la gente deje de ser imprudente. Pásenlo, miren, dice, a mí no me va a pasar. Y así siguen. Entonces, mi propuesta y mi deseo de hoy a la luz de las Escrituras no es solamente advertirles que esto te puede pasar y te va a pasar a vos en alguna medida, incluso aunque seas un cristiano. Vos decís, ¿un cristiano puede hacer esto? Un cristiano puede hacer cosas tan graves como negar al mismísimo Hijo de Dios al pie de la cruz. O sea que de ahí para abajo no hay nada más grave que uno pueda hacer. Un hijo de Dios verdadero pudiera llegar a hacer cosas gravísimas. Entonces es importante no pasar por este texto y decir, esto nunca jamás me pasaría a mí, nunca terminaría así. Es una advertencia para mí como pastor, es una advertencia para cada uno de ustedes, para no caer en el engaño del pecado. El texto, la columna vertebral de mi sermón es el versículo 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Él estaba angustiado hasta enfermarse. Ahora vamos a entrar en qué significan estas palabras. Pero quisiera describir cómo se da, cómo empieza y cómo se desenlaza una pasión desordenada, fuera de control. ¿Con qué cosas se va encontrando uno cuando le está dando rienda suelta una pasión descontrolada? Del versículo 1 al 4 está mi primera división del texto y aquí tenemos el primer paso, los primeros tres pasos para ser presa de una pasión desordenada. Y vemos justamente en estos primeros versículos la tiranía de la pasión, cuando la pasión domina a la persona. Para que una persona haga algo, previamente debe estar dominado por la pasión. La pasión tiene que haber tomado el control de esa persona y después esa persona ejecuta conforme al plan que la pasión le dicta. ¿Sí? Como si fuera una especie de parásito mental que se mete en el alma realmente y infecta todo el alma. Bueno, la persona para ejecutar algo primero tiene que estar completamente dominada por la pasión. Entonces vemos cómo se desata toda pasión con un deseo prohibido. Punto número 1, versículo número 1. Con un deseo prohibido. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, su hijo, aconteció que después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Voy a grabar porque no estaba grabando. Entonces vemos aquí un deseo prohibido. Aconteció después de esto, aconteció después de que, bueno, de lo que había pasado en el capítulo 12 con David, el adulterio de David fue descubierto. Pasa un tiempo, aconteció después de esto, de eso que pasó, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Entonces David tenía diferentes mujeres y con esas mujeres tenía hijos. Y entre ellos eran medios hermanos. Esa es la historia. David tenía muchas mujeres, esas mujeres tenían hijos y esos hijos obviamente eran medios hermanos entre ellos. Padre común, madres diferentes. Y acá vemos que el texto nos menciona que había uno de los hijos llamado Absalón, tenía una hermana, hijo de la misma madre, y el hijo de otra mujer, también hijo de David, se enamora de esta chica, se enamora de su media hermana. Entonces vemos aquí que aquí tenemos justamente esto describe un proceso, esta palabra se enamoró, miren el versículo 21, se enamoró de ella, justamente esto describe un proceso. Es decir, esto es un proceso prolongado, no fue una cosa de un momento para el otro, se enamoró de ella. Es una cosa que no se dio un segundo para el otro. Empezó como una mirada, empezó con una conversación, empezó con compartir algún tiempo y él se enamora de su media hermana. Ahora, ¿cuál es el problema? Levítico 18:9 hace 2000 años que prohíbe esto.
a ver, 2000 años, ¿estamos de acuerdo? Estamos en el siglo I. No, 500 años que prohíbe esto. Hace 500 años que prohíbe esto. Siempre estuvo prohibido, pero está escrito. Está escrito. Levítico 18:9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Entonces, todo cómo empieza con un deseo prohibido. ¿Querés pensar, bueno, cómo han empezado tus pasiones desordenadas? Paso número 1, deseo prohibido, algo que está mal. Te llama la atención, te empieza a gustar algo que está mal, que está prohibido. ¿Es de un segundo para el otro? No. Se va produciendo un enamoramiento, un encantamiento. Es una cosa que no ocurre de un segundo para el otro. Se va dando como un proceso por contacto. Se va dando como un proceso, y el hombre se enamora. Ella, más adelante en este mismo capítulo, versículo 12, va a decir, ella entonces respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tan vileza. Es una vileza que le estaba haciendo. Es decir, él sabía que estaba mal, todos sabían que estaba mal. Después al final de todo le dice, vas a ser considerado un perverso en Israel. Y no le interesa, obviamente. Para esas alturas ya no le importa. Pero él le da paso a un deseo prohibido. Entonces así empieza toda pasión desordenada. Punto número 2. Ese deseo prohibido se va a convertir posteriormente en un deseo frenético. Empieza como una cosa que aparentemente uno lo puede controlar. Pero eso, vos le acabás de abrir la puerta. Y no se va a quedar en la puerta, va a entrar. Y no se va a quedar en la entrada de tu casa, se va a quedar con toda tu casa. Así es. Entonces ese deseo pequeño se va a convertir en un deseo frenético. ¿Qué tan frenético? Al punto de que te va a angustiar la vida el hecho de no tener eso. Los deseos pueden ser de dos tipos, se pueden dividir en dos. Está el deseo en estado de expectativa, que es aquello que uno desea pero que no tiene, ¿sí? Que es lo que hace es mantener la mente de esa persona en esa expectativa que no se cumple. Y después está el deseo en estado de indulgencia, es decir, el deseo cumplido. Es decir, uno desea y se regocija en aquello que tiene en su mano, en aquello que ha obtenido, ¿sí? Esa cosa que la tenés en tu mano y que es un objeto de deseo constante. Este hombre tenía un deseo en estado de expectativa que lo angustió, que lo afectó. Miren cuánto lo afectó. El deseo, entonces paso número 1, un deseo prohibido. ¿Cómo se entra? Bueno, con un deseo prohibido. Se continúa con un deseo frenético, se vuelve frenético. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues ella era virgen. Le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Él la deseaba y él la anhelaba su cuerpo, le parecía hermosa. Él estaba angustiado, lo afectaba. Entonces vemos esto, uno diría, bueno, estas son las consecuencias del pecado. El pecado tiene consecuencias en el cuerpo de las personas. No empieza en el cuerpo, empieza en la mente y en el corazón, pero va a pasar al cuerpo de la persona. El pecado se va a manifestar corporalmente en la gente. ¿De qué manera? Bueno, este hombre languidecía, estaba ansioso, estaba enfermo, se sentía mal. ¿Por qué? Porque deseaba a su hermana. Estaba muerto de pasión, estaba frenético y quería hacerle algo, quería llegarse a esa. ¿Cuál es el problema? Que no podía. ¿Por qué? Porque las vírgenes, hija del rey, estaban todo el tiempo con gente y acompañada. Ni siquiera otro hijo del rey tenía suficiente acceso a ella como para llegársele. Entonces era como que no podía. Era un deseo en estado de expectativa. El versículo 2 usa un lenguaje muy fuerte. Dice que estaba angustiado hasta enfermarse. Él sentía literalmente que se sentía vaciado de energía, de fuerzas. No tenía ganas de comer. Uno diría, bueno, ¿hasta qué punto puede llegar? Bueno, pues el pecado no tiene límites. Afecta el cuerpo de la persona, lo vuelve ansioso, lo vuelve neurótico, o lo deprime, o lo angustia. Vean que siempre son estados negativos del hombre. La pasión pecaminosa nunca te va a llegar a estar contento, a estar feliz, a estar agradecido, a estar conforme, no. Te angustia la vida, te arruina, te hace sentir miserable hasta que no tengas eso que deseas. Justamente el pecado es engañoso. Se supone
que si es engañoso, tiene que generarte un deseo y uno no ve todos los problemas, todas las complicaciones que eso genera. La Septuaginta traduce como que se sentía frustrado. Describe un acto que se repite una y otra vez. Es decir, su naturaleza caída lo oprimía, lo pisaba. Él luchaba justamente con este deseo que no se podía saciar y lo hacía razonar de manera engañosa y confusa. El pecado confunde a la persona. Uno pierde sentido de las cosas. No sabes por qué te sentís tan mal. Nada te puede tranquilizar, ni siquiera Dios mismo te puede dar consuelo en ese estado de pecado irrefrenable. Uno diría, esto le pasa a una persona lujuriosa, esto pasa con todo pecado. Piensen en los 7 pecados que siempre hablamos, no. Esto le pasa a la persona orgullosa que no se siente reconocida, esto le pasa a la persona envidiosa, esto le puede pasar a una persona codiciosa. Yo he conocido personas, digamos, por ahí en ambientes laborales, me ha tocado trabajar con gente de muchísimo nivel adquisitivo y uno dice, ¿por qué está tan angustiado, digamos, si realmente esta persona tiene literalmente todos los problemas de su vida resueltos? Si dijera, se termina, me voy a disfrutar de la vida, vamos a decir, deja todo y se puede ir a hacerlo sin problema, pero literalmente está angustiado hasta la muerte. Se siente miserable, triste, neurótico, enojado, frustrado con la familia, totalmente absorto por ese deseo insaciable de codicia, porque justamente de la misma manera que cuando uno come de más y le da lugar a la gula, no tiene nada que ver con saciar un deseo genuino, porque vos comiste, te saciaste, y si seguís comiendo es por gula. Justamente, ¿para qué comes si no le necesitas? ¿Por qué seguís comiendo? Lo mismo pasa con la lujuria no tiene nada que ver con una relación sexual sana. No tiene absolutamente nada que ver. Lo mismo, el orgullo no tiene nada que ver con sentirte querido, estimado por las personas. No tiene nada que ver. Tiene tanto que ver como tiene la gula con querer comer, saciar tu cuerpo, para no morirte, para disfrutar de una buena comida. Ahora, justamente, vemos algo triste y la idea de que el capítulo 13 relate esta historia a continuación del capítulo 12 es para mostrar que hay una semilla. La lujuria de David del capítulo 12 pasó al capítulo 13. ¿Y cómo pasó? Con los hijos como el Señor le había dicho. El Señor le había dicho que con los hijos iba a pagar justamente los 4 corderos que se pagaba por el cordero a cambio de un cordero robado. Los 4 corderos eran los 4 hijos de él. El bebé que murió y ahora empiezan a morir todos los otros hijos. Oseas 8:7 dice, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Thomas Brooks dice, en Preciosos Remedios contra las maquinaciones de Satanás. Oh, dice Satanás, no es más que un poco de orgullo, un poco de mundanalidad, un poco de impureza, un poco de embriaguez, dice Satanás. No es más que un pecado muy pequeño, el que tanto te detiene. Puedes cometerlo sin ningún peligro para tu alma. Solo un pequeño, es solo uno pequeño, puedes cometerlo y sin embargo tu alma vivirá. Dice Satanás, dice Satanás, no necesitas hacer de esto una cuestión de pecado, no necesitas ser tan temeroso del pecado, ni tan reacio a pecar, porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios lleno de misericordia, por lo tanto, Él no se aprovechará contra tu alma. ¿Y por qué entonces, dice Satanás, deberías darle tanta importancia al pecado? No le des tanta importancia. Entonces vemos que, punto número 1, todo empieza con un deseo prohibido. Ese deseo prohibido, el siguiente paso es que se va a volver frenético, se va a desbordar por completo. Número 3, de una persona que está siendo también entregada a su pecado, es que inmediatamente aparecen los consejeros malvados y perversos. ¿Sí? Aparecen los malos consejeros, versículos 3 y 4. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre astuto. Le pone un hombre inteligente, pero para el mal. Uno quiere estar siempre rodeado de personas más inteligentes que uno, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor. Pero el problema es cuando esa gente es malvada y corrupta y perversa. Te puedes dar cuenta, ¿cómo se da cuenta una persona que probablemente esté bajo el aire de Dios? Porque los santos te son retirados de tu costado e inmediatamente los perversos te rodean.
y además son perversos muy inteligentes. Saben hacer muy bien el mal y te aconsejan por ese lugar. Dice que era muy astuto, versículo 4. Y este le dijo, hijo del rey, versículo 4, ¿por qué de día y de noche, por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Vean esto, amados hermanos, el pecado tiene consecuencias en el cuerpo. El hombre no podía comer, no tenía apetito y estaba muy delgado. ¿Por qué vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Le confiesa el pecado. ¿Y cómo te das cuenta que es un perverso? Porque en vez de reprenderlo, en vez de llevarlo a Levítico, lo podría haber llevado perfectamente, le da un plan para hacer el mal. Le da un plan para hacer el mal. Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, te ruego que venga mi hermana. Dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Entonces tenemos malos compañeros, gente perversa y corrupta que empieza a rodear a la persona que ya perdió la batalla contra el pecado, y el pecado se convierte en frenesí. Deseo prohibido, frenesí, malos compañeros. Cuarto paso, empieza la manipulación y la mentira. Justamente este hombre corrupto le recomienda que mienta, que finja estar enfermo, que justamente de esto se trata el engaño. Tiene que ser con cosas sensibles, tiene que ser con algo tan sensible como la enfermedad de un hijo. ¿Quién no se compadece frente a la enfermedad de un hijo, no? Y así es, justamente, el pecado y la capacidad de engañar toca cosas sensibles. ¿Cómo es tan engañoso? Porque toca cosas sensibles. Va a tocar la enfermedad de un hijo, va a tocar la necesidad de alguien que uno le tiene afecto. Siempre se manifiesta como algo así, ¿no? Como algo sensible que el corazón tendría, digamos, cierta displicencia a atender esa necesidad. Es una necesidad que se justifica. Tiene sentido que pida esto. Entonces justamente tenemos la manipulación y la mentira. La mentira funciona como un termómetro espiritual, amados hermanos. Cuando necesitas mentir para sostener algo, eso por lo cual estás mintiendo ya te domina. Un creyente debe examinarse de la siguiente manera, con preguntas, como el Señor examinaba con preguntas. El Señor examinaba con preguntas. Los exámenes más profundos el Señor los hace con preguntas. Pregunta, ¿estoy justificando, ocultando o maquillando algo para no abandonarlo? Cuando vos te das cuenta que empezás a mentir para sostener algo, entonces vos ya lo que te tenés que dar cuenta es que ya pasaste por las primeras 3 vallas, ya las cortaste. Ese deseo, estás deseando algo pervertido, algo malvado. Número 2, ese deseo ya tomó suficiente lugar en tu vida como para angustiarte. Piensa en la mayoría de sus angustias, muy probablemente parten de un deseo prohibido y pecaminoso. Uno diría, bueno, pero yo tengo derecho a estar mal. Si a mí me han pasado cosas, yo tengo derecho a estar mal. Y el Señor dice, por nada estéis afanosos. El apóstol, por nada estéis afanosos. Y uno dice, no, pero yo tengo derecho a sentirme mal porque a mí me han pasado cosas. Pero si la palabra de Dios dice que por nada estéis afanosos, antes bien sean oídas vuestras oraciones, y vos decidís ponerte mal por eso, entonces vos estás decidiendo pecar. Y ese pecado se ha convertido en frenesí y te angustia la vida. Y hay gente malvada o cobarde a la que le vas y le contás lo que te está angustiando y en vez de reprenderte y decirte, hermano, pero si la palabra dice por nada estés afanoso, ¿has estado orando por esto? Y probablemente no estuviste orando por esto. ¿Has estado buscando consuelo en la palabra de Dios? Y probablemente no estuviste buscando consuelo en la palabra de Dios. ¿Lo hablaste con el pastor esto? Y probablemente no lo has estado hablando con el pastor. Todo lo que no tenés que hacer es lo que hiciste y estás angustiado. ¿Por qué estás angustiado como Amnón? Porque le has dado lugar al pecado. Y el pecado no se queda en la puerta. Entra. Y entra para tomar todo. ¿Y para qué? Para dominar tu vida y para llevarte a hacer cosas que están mal. Y cuando te preguntan cómo estás, no, perfecto, empezaste a mentir. Mirá qué bien, empezaste a mentir. Y hablas con un hermano, justamente, ¿qué pasa? Como no te querés arrepentir, ese tipo de cosas no lo hablas con hermanos cristianos, con un pastor. ¿Con quién lo hablas? Con tus parientes incrédulos, con tus amigos incrédulos, con gente que no tiene a Cristo. Le decís, che, vos sabés que la verdad que estoy re mal por esto y lo otro. ¿Y qué te va a decir el impío? Che,
para mí que... y te va a recomendar algún pecado. Y generalmente tiene que ser que mientas, que no digas la verdad. ¿Entendés? Generalmente va a ser compadecerte, che, qué malo que te está pasando, qué injusto que te están tratando, la verdad que me parece terrible cómo te está tratando esta persona. Y te empieza justamente a ¿qué? El mal consejero, aconsejar que no te arrepientas de tu pecado y que te hundas más en él. ¿Sabes qué? Andá y decirle tal cosa. ¿Entendés? Andá y reclamarle esto, andá a hacer lo otro. Cosas que están mal. Significa que, y vos sabés que no es cierto, significa que ya pasaste todos los límites. Y vos decís, bueno, esto va a quedar acá, no va a quedar aquí. ¿Qué pasa ahora? Esto es una pregunta justa que hay que hacerse. ¿Qué pasa con la inocencia de Tamar? ¿Su piedad es objeto de especulación de los malvados? Uno pensaría, ¿por qué? Miren esto, versículo 5 dice, Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo coma de su mano. Tamar evidentemente era una mujer piadosa. Su piedad, su santidad. Uno no elige ser hermoso, una mujer no elige ser hermosa. Le tocan la vida, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ella evidentemente era una mujer tan piadosa que sería susceptible, es decir, este hermano la conoce tanto que dice, si le decís a David que Tamar te venga a servir, ella va a venir, va a escuchar al Padre y va a tener ese acto de misericordia. Es decir, el carácter piadoso de Tamar fue objeto de los impíos para destruirle la vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El carácter piadoso de Tamar fue objeto de los impíos, de la especulación de los impíos, para después arruinarle y destruirle la vida. ¿Qué pasa con la inocencia de Tamar? ¿Su piedad es objeto de especulación de los malvados? Y yo no quiero irme de tema para hablar justamente de este tema, pero creo que esta es una verdad dura que tenemos que saber todos los creyentes. Dios no promete que la piedad nos va a proteger de los malvados. Dios no nos promete que actuar correcta y justamente va a ser un freno contra la corrupción de los impíos. Los impíos van a ver que vos te comportás como un hijo de Dios, van a ver que haces las cosas bien y no lo van a ver eso como un freno para hacer el mal. Al contrario, es la oportunidad de ellos para ¿qué? Es la rampa sobre la que ellos piensan que pueden derrapar. ¿Sí? El apóstol Pedro dice, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y la vida de Cristo es el patrón, su perfección no evitó la injusticia contra él. De hecho, justamente provoca eso. A veces la justicia tuya lo que va a hacer es provocar que los impíos, que seas mayor objeto de odio de los impíos. ¿Sí? Entonces Dios no nos promete que nuestro actuar justamente tendrá recompensa necesariamente, obligatoriamente en este mundo, pero sí la tendrá el día en el que estemos delante de su presencia. Ahora los impíos se van a aprovechar de eso y Dios lo va a permitir. Y vos decís, ¿por qué lo va a permitir? Bueno, ¿para qué? Para condenar a ese impío. Es decir, lo que podés estar seguro es que Dios es un juez justo y ese impío va a pagar por lo que hizo. No tengan ninguna duda que va a pagar y lo va a pagar hasta la última gota. ¿Sí? Aunque eso pudiera significar de que un impío te arruine la vida, y puede significar que un impío te puede arruinar la vida. En los planes y en los propósitos de Dios, lo veremos después en el estudio bíblico, pero Dios puede permitirlo con propósitos más altos. ¿Por qué? Porque mi vida es un propósito inferior a los propósitos de Dios. Si mi vida puede servir en algo para que la gloria de Dios avance, aunque eso signifique mi destrucción, eso se justifica delante de Dios. ¿Sí? Eso se justifica delante de Dios y Dios es el dueño de mi vida. Él tiene derecho a hacer conmigo lo que Él quiera. Pero yo sé que Él es un Dios bueno, misericordioso y bondadoso. Y aunque esté en un mundo impío, Él va a preservar mi alma para la vida eterna y el alma de los impíos para la destrucción eterna. Porque esta vida se pasa. Vemos ahora el próximo paso, que es la ceguera moral. La ceguera moral. Versículo 11 al 14. Y cuando ella se puso delante para que comiese, asió de ella y dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Entonces ella le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se ha de hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Vemos que una pasión dominante destruye primero la empatía. Él no valoró nada de lo que ella... Nos han puesto a pensar gente muy corrupta y malvada, dice... ¿Cómo puede ser que nunca me valoró? ¿Han pensado eso? Nunca me valoró, dicen. Efectivamente, tenés razón, nunca te valoró. Es verdad, es la triste verdad, nunca te valoró. Su pasión fue muchísimo más fuerte.
Esa es la triste realidad. Él no quiso oírla. El hombre deja de ver a una persona y empieza a ver un objeto. Y Tamar ya no es la hermana de él, no es su prójimo, no está hecha imagen de Dios, es un objeto para un deseo perverso que él ya había concebido. Es decir, Amnón ya está lanzado, él no puede detenerse. Hay una historia conocida de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1941 Japón ataca la bahía de Pearl Harbor en Estados Unidos. En 1942, un año después, se desarrolla lo que se conoce como el Proyecto Manhattan, que básicamente es el desarrollo de la bomba atómica. Antes de discutir la forma que la bomba iba a tener, antes de discutir toda la tecnología que la bomba requería, estaban discutiendo los científicos norteamericanos en qué lugar la iban a tirar. Antes de concebir la tecnología, ya estaban discutiendo en qué lugar la iban a tirar. Y en qué lugar la tenían que tirar. Como es una prueba, como es un ensayo destructivo, tenía que ser en alguna de las ciudades que no haya estado directamente involucrada en la guerra. Un año antes. Tenía que ser una ciudad que tenga mucha población y que no haya sido bombardeada. ¿Sí? Porque si vos bombardeás una ciudad que ya está bombardeada, no podés medir el efecto real que la bomba nuclear tuvo. Entonces, ¿qué significa eso? Al final de todo le preguntan a Oppenheimer, que es el padre de la bomba atómica, y le dicen, ¿ustedes no pensaron en no tirarla? Porque si en 1945 ya hacía 3 años que los japoneses se querían rendir, ¿por qué la tiraron igual? Ya estaban rendidos los japoneses. Ellos ya estaban buscando la paz. Y lo que dice Oppenheimer es, en el momento en el que decidimos hacer la bomba ya estaba tirada. No había nada que los japoneses podían hacer para detenerlo. En el momento en el que decidimos tirar la bomba ya estaba tirada. No había nada que ellos pudieran hacer porque se decidió, ¿para qué? Para mostrar justamente el poderío norteamericano y disuadir a los demás enemigos de lo que te puede pasar si te metes con nosotros. Y así pasa con el pecado. En el momento en el que decidiste cometer el pecado, no hay nada que la persona pueda hacer para detenerte. No hay ningún servicio que esa persona te pueda prestar, no hay nada que la persona que es objeto de tu pecado pueda hacer para detenerte, porque ya decidiste lanzar la bomba y la bomba se va a lanzar. No importa que te pida piedad, no hay nada que pueda hacer esa persona, ¿sí? Y así justamente, ¿por qué? Porque ya venís lanzado, ¿sí? Ya el pecado tenía un frenesí imparable, ya tenés el consejo de los perversos, ¿sí? Número 4. Mi cuarta división, que va desde el versículo 15 al 17, Entonces, repaso rápidamente para que nadie se me pierda. Número 1, toda pasión desordenada empieza con un deseo pecaminoso, con algo prohibido. Ese deseo pecaminoso, prohibido, se va a convertir en frenesí. Número 3, vas a encontrar personas malvadas que te van a aconsejar y lanzar, inteligentes para eso. Número 4, se produce justamente aparece la mentira para justificar, para tapar, para planear, para engañar. Número 5, se produce una ceguera moral, espiritual. Las personas dejan de ser el objeto de tu amor, el objeto de Dios, ya estás lanzado a pecar. Se produce una ceguera moral. No escuchó, dice. Versículo 15 al 17. Este sería el sexto paso. El sexto paso, digamos, en la carrera del pecado en la vida de una persona. El sexto paso, las consecuencias del pecado. Aparecen las consecuencias posteriores a cometer ese deseo que estaba en expectativa, se concreta. ¿Y qué pasa? Versículo 15 al 17. Luego aborreció a Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con el que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. La repulsión, el rechazo que le generó ella a él después de haberla abusado es superior al amor previo ese de deseo que le había tenido. ¿Sí? Este versículo es uno de los versículos, yo diría, más profundos desde el punto de vista psicológico de la Biblia. Justamente el texto hebreo intensifica el odio
es repulsión, es un rechazo violento, es una sensación de asco. Cuando el pecado se concreta, cuando la transacción ocurre, se genera una sensación de asco, de rechazo, repulsión. Se genera justamente porque por el carácter irracional que tiene el pecado. Aquello que antes había sido el objeto de deseo, de manipulación, de cavilación, de tantas cosas, tanto tiempo estuve enamorada de ella. Una vez que se concreta el pecado, se da vuelta y se produce un rechazo, un asco, un aborrecimiento. Y uno diría, ¿cómo puede ser que de un segundo para el otro pasa de un estado al otro? Justamente por la irracionalidad del pecado. El pecado tiene una de las características y es la de que embrutece a la persona. El pecado te embrutece. El pecado lo que hace es que una persona no pueda pensar correctamente, no puedes hilar adecuadamente y lógicamente tus acciones con tus pensamientos. Entonces se produce una confusión de emociones, de sensaciones en el corazón de la persona, una gran confusión. Entonces aquello que antes te mataba, aquello que antes te volvía loco, ¿no han visto? Esto se ve en muchas cosas. Se ve, por ejemplo, en personas que se lanzan a la riqueza y después terminan perdiendo todo en su vida. Hay muchos casos, por ejemplo, en el ámbito de las finanzas de personas que se han hecho ricas de un segundo para el otro y que finalmente en algún punto de su carrera uno diría, ¿ya está satisfecho? No, continúa. Y finalmente muchas de esas personas se endeudan, terminan perdiendo todo y finalmente se terminan suicidando. Está lleno de casos así, lleno. Y uno diría, ¿por qué actuó tan? Porque justamente el pecado es irracional. No estás hablando con una persona cuerda, es alguien que está absorto por el pecado, que no mide las consecuencias de lo que hacen. Entonces, vemos justamente el pecado promete plenitud, pero realmente devuelve ¿qué cosa? Muerte, vacío moral, promete unión, pero produce desprecio. Justamente el pecado, nunca esa sensación de amor que tenía se desvaneció por completo y se convirtió en un odio irracional. Y uno diría, bueno, ¿termina ahí? No, queda un paso más todavía. El pecado, una vez que justamente uno cosecha las consecuencias amargas de ese pecado, cuando no te satisfizo realmente como uno quería, no te dio eso que te prometió, por lo que estuviste tan loco durante tanto tiempo, justamente ese rechazo, ese odio que se produce posterior, va a tener consecuencias obviamente. ¿Y qué hace? Hace algo peor todavía, hace algo muchísimo peor. Justamente vemos que el pecado, una vez consumado, da la muerte y está dispuesto a seguir matando. Está dispuesto a ir todavía más allá. Es decir, la persona, justamente por eso uno a veces puede ver que una persona le ha arruinado la vida a mucha gente. Y uno dice, ¿pero por qué hizo eso? ¿Por qué actuó? Porque justamente está en su naturaleza. Porque no va a parar con la primera persona que le arruinó la vida. Va a seguir. ¿Se entiende? Va a seguir estafando, va a seguir haciendo el mal. El pecado está dispuesto a seguir matando. Justamente el gesto de Tamar, versículo 18 al 19, dice, ella le respondió, vamos a ir un poquito antes, aborreció a Amnón, 15, versículo 15, con tan gran aborrecimiento que el odio con el que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate, vete y vete. Y ella le respondió, no hay razón mayor, no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso ir por segunda vez, sino que él llamando a su criado que le servía, no lo hizo él. O sea, él primero se acerca a abusarla, pero ella es tanto el asco que no la quiere ni tocar. Le pide a un criado, sacala. Y la hace sacar. Y le dice, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y el gesto, que vemos un gesto cultural, y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían, te lo dice la Biblia, que vestían las vírgenes de los reyes. Al él echarla de esa manera, lo que está haciendo además es infamarla públicamente, como si ella fuera la culpable de todo esto que pasó. Ella me sedujo a mí. Es cierto, yo actué mal, pero ella mucho peor, porque ella fue la que me estuvo intrigando a mí. Al echarla de esa manera, además de destruirle la vida,
privada, se la destruye públicamente. Sacala de acá, como salen las mujeres cualquiera. Es decir, le arruinó la vida públicamente. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Esta mujer se va llorando, destruida por el pecado de su hermano, destruida por la corrupción de un pariente cercano, y vemos justamente que las consecuencias visibles son dolorosas. Siempre termina alguien llorando. Siempre la gente termina llorando después de esto. Siempre se termina angustiado. Vemos justamente que Amnón se está preparando para la ira de Dios, que efectivamente después lo va a alcanzar. Finalmente, este mensaje o este texto no es solamente para advertir a gente incrédula, también sirve para advertir a un creyente. En Cristo hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero no de su presencia. Aún queda un remanente peligroso en cada uno de nosotros, y las pasiones no mueren solas, las pasiones deben ser mortificadas. Si vos no mortificás tus pasiones te van a mortificar a vos. Quisiera que se lleven esto. Si no mortificás tus pasiones te van a mortificar a vos. Justamente Thomas Chalmers dice que no basta solamente para que un deseo pecaminoso sea expulsado del corazón, no basta simplemente con mostrar la vanidad y advertir a las personas. Ese deseo pecaminoso debe ser reemplazado por un nuevo afecto hacia Cristo. Eso es lo que tenemos la ventaja del creyente. ¿Qué ventaja tiene el creyente? Que no del hecho de que no vas a querer cosas ilícitas delante de Dios, del hecho de que esa cosa ilícita puede ser mortificada y debe ser además reemplazada por un afecto nuevo hacia Cristo. Una persona dice, ¿cómo hago para dejar de sentirme así? Retrotraete en tus pasos. Deja de hablar con gente impía y contarle lo que te está pasando a los impíos, porque el impío te va a aconsejar mal. Deja de mentir, reconoce tus mentiras. Tenés que desandar tus caminos. No te metiste en una pasión desenfrenada de un día para el otro. No vas a salir de una pasión desenfrenada de un día para el otro. Vas a tener que tener paciencia hasta que esa pasión desenfrenada sea mortificada por la palabra de Dios, por la oración y por la comunión entre los santos. Y número 1, meditar en la palabra de Dios y en las Escrituras y reemplazar ese deseo malvado por un nuevo afecto hacia Cristo. Hace poco, en el 18 de enero de 2026, hace poquito, en la localidad de Ademuz, Córdoba, en España, 2 trenes de alta velocidad protagonizaron uno de los accidentes ferroviarios más graves, no sé si han visto la noticia, más grave de la historia de España. 53 personas murieron. No fue el único accidente, sino que se dieron varios accidentes durante poco. En esos días se dieron como 3 accidentes ferroviarios de golpe. Después del primer accidente en Ademuz, España, donde se matan 53 personas, al otro día hay otro cerca de Barcelona donde se mata el maquinista. Son trenes de alta velocidad que andan a 300 kilómetros por hora. ¿Cuál fue la causa? No fue terrorismo, no hubo un sabotaje, sino que fue justamente algo muy pequeño. En la red ferroviaria española tiene 4.000 kilómetros, presten atención al número, 4.000 kilómetros de vías férreas tiene el país. ¿Sí? Son trenes de alta velocidad que andan a 300 kilómetros por hora. Y bastó que un tramito, 4.000 kilómetros, ¿sí? Bastó que un tramito de 40 centímetros se diera para que el tren que iba a 300 kilómetros por hora volara, se chocara con el tren que venía de frente y se matan 53 personas, incluido el maquinista, obviamente. Ahora, había pasado algo, digamos, uno diría, pasó esto, pero el sistema de ferrocarril español ¿se destruye en este momento o este accidente es una demostración de la destrucción que ya venía ocurriendo, de la falta de ¿qué? De mantenimiento? Justamente vemos que una gran caída moral no empieza de un día para el otro. De un día para el otro manifiesta su peor cara, pero la caída moral es falta de mantenimiento durante muchísimo tiempo. ¿Sí? ¿Qué hacían los maquinistas? En el tramo donde más vibraba el balasto de la vía, lo que hacían era bajaban la velocidad, avisaban, che, mirá que está vibrando en esta curva el tren. ¿Y qué hacían los maquinistas? Como no les daban atención para reparar la vía,
bajaban la velocidad en esa curva. Y el pasajero que va a 300 kilómetros por hora no se da cuenta cuando empieza de pronto a ir a 250 kilómetros por hora, pero el maquinista sí sabía. Y en ese tramo bajaban la velocidad y seguían. Justamente, ¿qué hacían? Tratar de controlar el problema hasta que un día, 40 centímetros de una red ferroviaria de 4.000 kilómetros, 40 centímetros bastaron para que cediendo ese tramito se mataran 43 personas. Y esto es lo que vemos exactamente en 2 de Samuel capítulo 13. Fue un deterioro prolongado y la catástrofe se manifiesta de un segundo para el otro. Ahora, debemos saber que Jesús dijo justamente que la casa no cae por la tormenta. Las casas no caen por la tormenta, las casas caen por los cimientos. ¿Sí? Las tormentas van a venir. Lo que tiró la casa, lo que hizo que la casa se caiga no fue la tormenta, fue el cimiento en el que esa casa estaba. Y como creyentes debemos pensar que a pesar de estas cosas que pudieran sobrevenir, tenemos un consuelo también en el Evangelio. Sabemos que en Cristo hay perdón real, también hay restauración real, y sabemos que Dios hace nuevas todas las cosas. Aunque no vamos a escapar de las consecuencias de lo que hayamos hecho, pero un cristiano nunca camina solo hacia el arrepentimiento. Debemos saber que Cristo siempre va con nosotros. Cristo nos levanta, Cristo nos limpia, Cristo nos da un nuevo corazón. Y pensaba justamente, Simón de Cirene acompañó a Cristo a la cruz, pero Cristo nos acompaña a nosotros al cielo. Ningún cristiano va solo al arrepentimiento, ningún cristiano atraviesa solo las consecuencias del arrepentimiento, sino que podemos saber que Cristo hace lo opuesto a lo que hizo Simón de Cirene. Simón de Cirene ayudó a Cristo a que Cristo vaya a la cruz, pero el Señor nos ayuda a nosotros, aquellos que hemos creído en el Evangelio, Él nos lleva, Él lleva con nosotros esa pesada cruz de las consecuencias, Él las lleva con nosotros, ¿para qué? Para que no sean tan pesadas que no podamos entrar en el cielo con Él. ¿Sí? Así que terminamos con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, ayúdanos, oh Dios, porque ¿quién pudiera, Señor, mirar este texto y no sentir temor en su corazón? ¿Quién pudiera mirar este texto y no sentir temor por su alma? Señor, ayúdanos a estar vigilantes de nuestro corazón, porque las grandes tragedias espirituales nunca empiezan grandes, sino que empiezan poquito a poco. Empiezan con deseos fuera de control, que ganan gran velocidad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Bendice a esta iglesia y a todos los que oyen, que recuerden tener cuidado de su corazón y estar expectantes a mortificar sus pecados. Y yo también, Señor, que podamos mortificar nuestros pecados para que no nos mortifiquen a nosotros. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.